A ver, con esto que hablábamos, suponiendo que la élite fueran los 3 mejores de su posición en el torneo y el resto pues es no élite. Malagón es uno de los 3 mejores. Usted es seleccionado nacional. Es uno de los 3 mejores en el campeonato. ¿Con extranjeros? O sea, ¿de todos los equipos? Sí, de todos los equipos. Sí. ¿Sí? Sí, desde luego. Sí. 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 ¿Juárez? No. ¿Borja? Sí. No. A mí me gusta mucho Borja, pero si la mayoría dice que no, pues entonces no. Borja tiene muy buena proyección ofensiva, tiene buena marca y muy buena proyección ofensiva. Pero uno de los Pero 3 de élite No. no me parece, como tampoco Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, Creo que ha no. estado muy por debajo Kevin de lo que podría dar en el América. Cáceres. Cáceres, seleccionado uruguayo. Yo diría que Sí. Pero hoy no Se lesiona está. mucho. Hoy no Se lesiona está. Sí, muy intermitente. O sea, ¿no? estamos hablando de la jornada 4, ¿no? Sí. Ok. No. Reyes. Yo Sí. sí, yo lo pongo Reyes, como sí. élite del fútbol Sí, mexicano, sí. sí. Ni pregunto, ¿no? No, Dourado. no. no. Fidalgo hoy. Pues no, en este momento no. Sí es un jugador de élite, pero en estas 3 jornadas no ha sido el Fidalgo de torneos anteriores. No. No. Lejos hoy de selección, Fidalgo, ¿no? Sí. Mira que ya viene el mes que por fin en el que puede ser convocado y está hoy lejos de. Bueno, a ti además no te gusta, eres como Team Beto, ¿no? En el tema de los naturalizados. No. Pero lo van a llamar. Sí, lo merece, por supuesto. Chiquito Sánchez. No. No, bueno. Hoy no. Alexis Gutiérrez. No, Alexis no. Gutiérrez jugó el partido contra San Luis A ver, muy por debajo. Brian Rodríguez. Sí. Brian sí. ¿Sí? Sí. Sí. Maximán. No. No. Cendejas. Hoy no, pero siempre sí. Sí, Esta es- sí. Me regreso a la de Brian porque es una de las cosas que más le cuestionan a Jardine. Si estamos coincidiendo que es uno de los 3 mejores en su posición de la liga, ¿cómo es posible que no juegue nunca o juegue tan poco? Una titularidad en 3 jornadas que van del Sí, campeonato. es interesante saberlo. Oye, pero es muy injusto estar calificando a los jugadores del América uno por uno a estas instancias del campeonato Sí, cuando no han metido ni un gol y no están sacando resultados favorables. O sea, es Pues un ve la tanto lista. injusto. 4 futbolistas, porque estos que quedan, ninguno va a ser de élite, ¿no? Así para resumirlo, Beto, ninguno, ¿no? Lo que pasa es que habría que diferenciar, Ricardo, entre el jugador de élite Y el techo que ya le vimos. y el momento actual. Sí, sí, porque sí. puede ser Jonathan de élite, pero en este momento no es un jugador que esté Sí, en un sí, alto pero- nivel. Pero ve los, de presente. acuerdo, pero ve los jugadores que quedan y que decimos que no, ya descartados. Ve los jugadores que quedan. Víctor Dávila, Los 4 delanteros. Henry Martín, Rodrigo Aguirre seleccionado, Zúñiga fue campeón de goleo en el fútbol mexicano. Entonces, fíjate la exigencia en América. Y vamos a decir que ninguno es de élite porque no atraviesan un buen momento. Pero en su momento llegaron a ser, Sí, por no. supuesto, jugadores De top. gran categoría, ¿no? América Jugadores top. etiqueta de figuras. Regresamos al top 5, yo lo digo en español. Está el América ahí, con este plantel está con Monterrey, duda, Tigres, sin Toluca duda. y Cruz Azul. Claro. ¿Para qué le buscamos? Y ya viene Totalmente. Chivas. Ya viene Y Chivas acercándose. Ahora sí es también preocupante, sin que tenga que ser necesariamente una crítica hacia rajatabla a la directiva, porque supongo que esto también lo ve la directiva y ellos tienen que ser los primeros en darse cuenta que no le han dado a lo mejor las herramientas suficientes a Jardine para seguir peleando como lo hicieron en los 3 torneos del título, ¿no? Sí, es muy fácil a la distancia. Yo creo que se ha trabajado muy bien y los resultados ahí están. Yo no hubiera dejado ir a Richard Sánchez. Yo no lo hubiera dejado. No sé cuáles fueron los motivos. Creo que no fue un tema de indisciplina. Tampoco creo que el entrenador haya querido desprenderse de él. No sé si lo pagaron muy bien en el extranjero. No lo sé. Yo no me hubiera desprendido de Richard Sánchez. Y fuera de eso, sí creo que en este momento le hace falta un centro delantero que sustituya a los 3 que no están haciendo Y goles. un volante creativo, ¿no? A mí me gustaría más un centro delantero. ¿Les parece Aunque si tiene 4, pero le de damos los la 4 bienvenida a León Lecanda, que llevaba rato ahí pidiendo turno, para que nos cuente justamente de eso? Perdón la espera, Lion. ¿Cómo está el asunto del centro delantero? Concretamente, ¿cómo está el asunto de Vega? ¿Va o no va? ¿Cuándo sería? ¿Y qué otras novedades podría haber en América? Ricky, fuerte abrazo para ti, Beto, Hugo, Richard, Paco. A ver, en este mercado invernal la gente no va a esperar que llegue un centro delantero. La directiva de la América sí, en el verano seguramente buscará incluso, yo no te diría una limpia, pero sí múltiples cambios en todas las líneas del equipo y por supuesto ir por un killer. Pero en este mercado la prioridad sigue siendo ese mediocampista ofensivo que venga a cumplir el rol que en su momento tenía Diego Valdés, que en los últimos 2 torneos terminó por perder mucho del peso de los 2 primeros campeonatos que ganó del Tri. Justamente André Jardine y el equipo azul crema. Entonces, hoy la prioridad sigue siendo Veiga, pero hasta que la directiva no logre la transferencia, ya sea en cesión o en venta definitiva,
uno, de Víctor Dávila o dos, de José Raúl Zúñiga, no habrá posibilidad de traer al refuerzo brasileño. ¿Y qué tan cercanas son ya las conversaciones, las negociaciones, si es que las hay como tal, para que cualquiera de estos dos futbolistas salga del Club León? Mira, yo lo que sé por múltiples fuentes, Ricky, es que hasta el momento hay un avance importante en las negociaciones respecto a todas las condiciones. Esencialmente lo que América está haciendo es una especie de compra diferida. O sea, decir, en este momento no lo puedo pagar, pero dentro de un año sí. Y esta opción de compra obligatoria se va a basar en el 51% o más de los minutos que pueda acumular en los partidos disponibles Rafael Veiga. Significa que técnicamente el jugador viene y con que cumpla ese requisito, América lo tiene que comprar de forma obligatoria dentro de un año. En las condiciones de esto, yo he reportado que la negociación estará entre los 12,5 y los 13 millones de dólares, porque son 10 para Palmeiras, más los impuestos, que es el IVA en México, y la comisión del 10% entre jugador y representante, del 10 al 15%. Y América no solamente tiene que, digamos, establecer esa cantidad para la compra, sino también pagar el salario del jugador a lo largo de este año, que oscila entre los 2.7 y los 3 millones de dólares. Eso está bien, eso está avanzado, pero lo que no quiere hacer América es llegar a un término de una negociación sin tener el cupo disponible, porque le puede pasar lo de Cruz Azul. A ver, el jugador, ahí estaba Miguel Borja, otras circunstancias, él venía libre, pero estuvo entrenando en la Noria y de repente la máquina no pudo liberar la plaza de no formado en México, no lo pudo inscribir y el jugador se fue. Entonces América, en una negociación así que implica tanto dinero, no puede arriesgarse a no tener el cupo para inscribirlo. Eso es lo que está faltando hoy, Ricky. León, te saludo con gusto, un abrazo. No sé, tú que estás en el día a día y tan cercano, ¿no? Ahorita revisábamos aquí una alineación que se nos ocurrió y pues tú ves que hay muy buen plantel, si regresa Chiquito, si regresa Cendejas, el mismo Maximán, o sea, las opciones que tiene América, incluso en la banca, ¿no? ¿Notas tú en el ambiente cierto desgaste en el discurso del técnico o cierto conformismo en los jugadores de haber ganado tantos títulos consecutivos? ¿O qué sensación te deja el que esté sucediendo esto con América con la exigencia que tiene, ¿no? A ver, Ricardo, yo creo que hay mucha presión en América, indudablemente después de lo que pasó en el 2025, en donde el equipo se quedó corto en los torneos locales y también a nivel internacional, ¿cierto? Jugó la final del torneo Clausura 2025 contra Toluca, pero no pudo refrendar ese tricampeonato que había ganado y después simplemente el equipo vino a menos, ¿no? En todo el verano y por supuesto el cierre del año. Yo lo que noto es un equipo que no tiene el rendimiento, indudablemente, del año 2023 y 2024. Y para eso los escuchaba yo con mucha atención sobre qué jugadores no llegaron al club para ir reemplazando a aquellos que quizá o ya se habían ido o habían cumplido su ciclo y se quedaron más tiempo en la institución del que debían. Y hablo de salidas muy importantes que el equipo nunca reemplazó: Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez, futbolistas que fueron fundamentales para conseguir uno o más de esos 3 títulos y que de repente pues Jardines empezó a quedar sin herramientas. También coincido mucho con Hugo Sánchez. El tema de las lesiones es algo preocupante, ¿no? Hoy América recupera a 4, ¿no? Ya los mencionaron ustedes. Lo de Reyes, paréntesis, me dicen que no es tan grave. Van a evaluarlo jueves y viernes. En una de esas, si deja de sentir dolor en el oblicuo, podría estar en la convocatoria contra Necaxa. Parece un poco precipitado, pero igual para la siguiente semana en la CONCACAF contra Olimpia podría ser el viaje a Tegucigalpa. Pero el tema es, yo lo veo por ahí, ¿no? Y lo que ha hecho Jardine es tratar de cambiar el modelo, ¿no? Cambiar el sistema. Por ejemplo, ha estado jugando con 2 puntas este torneo cuando el campeonato anterior no lo hizo. Pero sí veo un equipo muy disminuido y con un rendimiento individual de muchos jugadores que está por debajo. O sea, si ustedes ahí ven la lista de los que pusieron de élite y de los de no élite, muchos de la columna de no, antes, hace un año, hubieran estado en la de sí. Y ese es el rendimiento de cada jugador, que también es responsabilidad del propio futbolista, ¿no? Claro, renovarse o morir, el América le urge mostrar una nueva cara frente al Necaxa el próximo fin de semana. León, te preguntaría por Martín, qué alegría que regrese después de este calvario que ha padecido el jugador yucateco, pero te preguntaría, ¿qué va a pasar con él al final del torneo? Vamos a suponer que le va bien de aquí a que termine la campaña, pero ¿qué va a pasar con Martín una vez que termine este torneo?
Sí, Beto, pues ha sido terrible, ¿no? Para Henry Martín los últimos 13 meses y hablo de lo difícil que ha sido porque lo conozco y porque he tenido contacto en su entorno y por supuesto en el club. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo está sobre todo con mucha incertidumbre de cómo regresa, ¿no? Porque no es tanto de, ok, ya finalmente está saludable una vez más, pero cómo va a volver al terreno de juego y por supuesto, ni qué decir de lo triste y lo difícil que ha sido para él no poder estar saludable a lo largo de un poco más de un año, ¿no? Hoy está bien, pasó de todo en la pretemporada, ¿no? Esa influenza que lo dejó fuera una semana y luego regresa y tiene una lesión en el muslo. ¿Qué va a pasar en el verano? Beto, nada garantiza que Henry Martín vaya a continuar después del torneo que va a finalizar. Le va a restar un año de contrato con el equipo del América, pero tienen que analizar muchísimas cosas, tanto el propio jugador que ya estará sobre los 33 años, qué viene para su futuro, como la propia institución, si siguen contando con él. No hay que olvidar que es uno de los 5 máximos goleadores en la historia del club y que de ninguna manera América lo va a hacer a un lado, no lo va a sacar por la puerta trasera, ¿no? Entonces, todos tienen que evaluar qué va a suceder en el verano y dependerá mucho de las próximas 13 jornadas y la liguilla para América, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos un abrazo y estamos pendientes de cómo vaya la semana con América de cara al partido del sábado. Abrazo, buena noche. Gracias, León Lecanda, con el reporte de la actualidad de América y particularmente del asunto de la negociación. Sigue siendo Vega la principal apuesta, casi la única apuesta para reforzar al plantel y a la espera de que puedan liberar la plaza que necesitan para que pueda llegar. Nada más, tocayo, de lo de que decíamos antes de ir con él. Sí, a veces sucede, y creo que es una de las experiencias de vida, que con el paso del tiempo vas analizando de diferente forma. Es tanto a veces el éxito, lo ganando 3 títulos, 4 finales consecutivas, que de repente puedes caer en una zona de que, no, bueno, ya no voy a exigir tanto como el técnico, ¿no? Bueno, está bien con este. Bueno, empiezas a ceder cuando realmente lo que tienes que hacer es lo contrario, ¿no? Exigir más a tu directiva. Yo creo que cuando ganas es cuando más hay que renovar, cuando más hay que tratar de repetir el momento para no caer en una zona de confort o de decir, bueno, voy a ceder en esta, voy a ceder en esta. Nos ha pasado, yo creo que a todos en alguna experiencia de vida, ¿no? El no estar tan enfocado al 100% después de tantos éxitos conseguidos. No sé si me expliqué. Sí, de acuerdo. Pero ahí tiene que ver mucho el técnico. O sea, a mí me parece, está muy claro lo que menciona Ricardo. Por ejemplo, Hugo tuvo en Pumas el primer bicampeón de torneos cortos, ¿sí? Quedas campeón y el jugador percibe la actitud del técnico. En el discurso, en, bueno, te doy 10 días más, bueno, está bien, no te presentas, vamos a jugar con los mismos, ya no traiga a nadie más la directiva. En cambio, cuando desde que terminas el discurso es y vamos por el siguiente título y te presentas en la pretemporada y vamos por el siguiente título y a la directiva le dices, oye, no, yo quiero a ese jugador, ¿Qué hace Mohamed? tráeme ese jugador, lo que recientemente hizo Mohamed y que en su momento también hizo Jardine y que hacen los grandes equipos como el Real Madrid, ¿no? En su momento, cuando estás arriba, te vuelves a reforzar. No esperas a caer para entonces sí rearmarte. Y me parece que el América sí quizás tuvo esa pequeña duda, esa incertidumbre, ese momento de relajación extrema y revertir la situación no es tan sencillo. Es que ayer, Paco, justo que estás comentando, hice el comentario referente a lo que aprendí de Leo Benhacker, que dice, o te cambias tú, o te vas tú, o renuevas un 75-80% de la plantilla, para que el discurso después de 3 años, pues ya sea diferente para los jugadores, que parece que ya es repetitivo o reiterativo, y ya no es la misma motivación. Pero ahí es donde tiene que haber el respaldo y apoyo de la directiva. Como bien comentaste, nosotros en Pumas, cuando ganamos el bicampeonato, yo desde que llegué, les dije, señores, yo vengo aquí para hacer algo parecido a lo que hicimos con el Real Madrid. Ganar 5 ligas de manera consecutiva. Y vamos a empezar con la primera. Ganamos la primera, ganamos la segunda, pero ya después ya no tuve el respaldo a nivel directivo para seguir teniendo la fuerza individual de jugadores para poder mantener ese nivel. Parecía como que éramos los mejores, parecía que teníamos a los mejores, pero una cosa es lo que se demuestra en el campo y otra cosa es lo que se tiene en la cabeza en cuanto al conformismo y que ya no es la misma ambición. Y estoy seguro que les está pasando a Jardine el tema de que no es él
él está deseando y le está metiendo inyección mental a los jugadores. Hay que ser profesionales, hay que seguir ganando. no fluye. Porque, claro, lo que ha cambiado es de que cada jugador lo maneja de una manera y las lesiones. Si se lesionan muchos jugadores, aparte de que faltan los cambios que he estado diciendo, hasta lo dije yo en la FIFA ahora que estuve en el sorteo del Mundial en Washington, que tiene que haber ya el cambio en el mundo de 10 jugadores para que así evitar menos lesiones. Ahora, estabas diciendo de que se lesionó en el último partido el defensa de ¿Reyes? Sí, con la selección selección. mexicana, sí, en Bolivia. Pues, y estaba en un excelente estado de forma. Sí. ¿Qué pasa? ¿Va a estar de baja cuánto tiempo? ¿Un mes? mes y No, medio? parece que no va a ser tan grave, pero por ¿Sí? lo menos un par de semanas. Hay que ver, ya decía León, que a lo mejor aparece incluso hasta convocado para el partido de este fin de semana, dependiendo cómo se vaya sintiendo.